Vamos a ver unos versículos en el primer capítulo de Santiago, pero no nos apresuremos mucho, no vamos a ir ahí enseguida. Un ejercicio bueno para nosotros es ver los ecos de las palabras de Cristo a través del resto del Nuevo Testamento. O sea, tenemos las palabras de Cristo en los Evangelios, pero ecos de su enseñanza, de sus palabras, se encuentran en todo el resto del Nuevo Testamento. Así que cuando lean las epístolas, el resto de la Biblia en realidad, porque el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Y el resto del Nuevo Testamento señala hacia atrás a Cristo. Así que la fuente de todo es Cristo. Y eso se encuentra registrado en los Evangelios. Lo que vamos a hacer esta mañana es ver los ecos de las palabras de Cristo, en particular las palabras que Él dijo en el Sermón del Monte. Pero lo vamos a ver el eco de eso en el libro de Santiago. Pero primero tenemos que escuchar las palabras de Cristo. Así que vamos a Mateo. Quiero empezar con el capítulo 5, versículo 3. Vamos a leer un pasaje que es muy, muy conocido. Acá en el capítulo 5 empieza el Sermón del Monte. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y acá está la porción que nosotros llamamos las bienaventuranzas. ¿Qué quiere decir bienaventuranza? Una bienaventuranza, si lo puedo decir, es un dicho de felicidad, de buena aventura. O sea, una persona bienaventurada es una persona alegre, una persona feliz, una persona satisfecha, una persona contenta. Entonces, Jesús pronuncia estas bienaventuranzas empezando en el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos al capítulo 7. Y sigue.
a través del sermón da ejemplos y cómo es que uno vive en el reino de Dios. Cómo uno vive como un súbdito de este rey. Y al final, capítulo 7, versículo 21, dice unas cosas un poco fuertes. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, 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 ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les diré, nunca te conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El versículo que sigue empieza una ilustración de esto. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, hablando de todo lo que terminó de decir en el sermón. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Vamos a orar, después vamos a ver los ecos de esto en el libro de Santiago. Oremos. Padre, pido que esta mañana veamos lo glorioso que eres tú, lo glorioso que es el Evangelio, la buena noticia que tú tienes para nosotros, lo accesible que es y a su vez lo serio que es. Pido que obres en nuestros corazones, que tu palabra se comunique claramente al corazón y a la voluntad de cada uno aquí. Obra con tu Espíritu hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Santiago, capítulo 1. Santiago, el medio hermano de Jesús, quien en realidad durante el ministerio de Jesús no fue sí era su hermano, pero no lo miraba con un poco de lejos. Inclusive dijeron que se juntaron la familia en un momento y lo iban a sacar porque estaba diciendo cosas que estaba intimando que era el Hijo de Dios. Ese no, ese es mi hermano. Vamos a llevarlo al que esté con los demás locos.
cosas así, mientras era antes que Jesús resucitó de los muertos. Ahora, ¿cómo comunicás que sos el Hijo de Dios? Bueno, morí y después resucitá de los muertos. Ahí ya no hubo ninguna duda en el corazón de Santiago. Ahí ya Santiago dijo, este es mi medio hermano, es Hijo de Dios. No hay duda. Y pasó a ser uno de los ancianos muy respetados en la iglesia de Jerusalén. Sabemos que después de que Esteban fue apedreado, vino una persecución grande y fueron dispersos los creyentes, esa joven iglesia que empezó el día de Pentecostés, fueron dispersos por todos lados, ¿no? Y Santiago, si bien quedó ahí en Jerusalén, vio su responsabilidad y su corazón no se quedó en Jerusalén, sino que siguió a estos hermanos que se habían ido. Los quería. Y escribió esta carta, dice, a las 12 tribus que están dispersas. Eso eran judíos, pero que habían creído y estaban dispersos, se habían aglutinado por ahí y por allá, en grupitos, en pequeñas iglesias, en casas. Y él seguía preocupado por estos hermanos. Y tenía una preocupación muy en particular que él comparte en este libro. Y la preocupación era de que había entre ellos algunos que estaban autoengañados. Y nosotros vamos a arrancar con el versículo 16, pero les doy un poquito del resumen de antes de eso. Estos hermanos que estaban dispersos vivían el que se ha mudado lejos de su casa entiende esto. Uno entra como uno de afuera. Uno tiene que empezar de cero con sus amistades, con sus relaciones. Llega y a uno lo tratan como uno de afuera, porque en realidad uno es de afuera. Para colmo, eran cristianos, así que vivían persecución, vivían discriminación. Así que él les dice que lo consideren hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque todo esto tiene un propósito. Y va apuntando a distintas cosas en estos primeros versículos que enfrentaron estos hermanos. Dificultades, tentaciones, comparaciones. ¿Por qué este prospera y yo no? O cosas así. Y lo que él termina haciendo es apuntando todo al Evangelio. Un autoengaño que existía era de que la tentación, cuando uno era tentado,
que era algo que venía de Dios. Y él dice, no. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y explica de dónde vienen esas tentaciones. De las concupiscencias, de los deseos de uno mismo. Tal vez sean deseos buenos, tal vez sean deseos malos y legítimos, pero tal vez esos deseos buenos los queremos alcanzar en una forma ilegítima. Entonces eso es una concupiscencia. Y dice, eso lleva a muerte. La concupiscencia, cuando ya da a luz, lleva a muerte. Y contrasta eso con lo que sigue. Porque algo que viene de nosotros, de nuestra concupiscencia, el destino de eso, el fin de eso es muerte. No lleva a nada bueno, al contrario. Versículo 16. Esta es la bisagra. Acá cambia la cosa. Amados hermanos míos, no erréis. Eso se puede traducir, no estén autoengañados. No erréis. Toda buena dádiva. Noten la palabra toda buena dádiva. Y todo don perfecto desciende de lo alto. Compara las concupiscencias, lo que viene de nosotros, que termina en muerte, con todo lo bueno, todo lo que es bueno, que perdura, todo don perfecto. ¿Perfecto qué es? Completo. Algo que no le falta algo. Es completo. Es algo que satisface totalmente. Toda buena dádiva, todo don perfecto, ¿de dónde viene? ¿De adentro? No. Viene de lo alto. Del Padre de las luces. Cuando oramos decimos Padre Celestial. ¿Por qué? Porque eso lo diferencia del otro Padre, del Padre de las tinieblas, del Dios de este siglo, de Satanás. ¿Cuál es el fin de todas esas cosas que vienen del Padre de las tinieblas? Muerte. Pero toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces, del Padre Celestial, en el cual no hay mudanza. ¿Qué es? Cuando nos mudamos de los Estados Unidos, nos deshicimos de todo. Vinimos acá y empezamos de nuevo. Fue un cambio grande. Dice que en este Padre no hay un cambio grande. Y tampoco hay una sombra de variación. Ni un cambio grande, ni un cambio
íntimo. Dios nunca cambia. Dios no se levanta un día de mal humor y al día siguiente se levanta benévolo. No, Dios nunca cambia. Así que este Padre, del cual vienen todas las buenas dádivas, es un Padre que nunca cambia. Él, hablando de nuestro Padre Celestial, y esto es hermoso, de su voluntad. Él no tenía que elegirte. No estaba obligado a elegirte. No estaba obligado a derramar sobre ti sus buenas dádivas. Lo hizo de su voluntad. Lo hizo porque quiso. Para que seamos primicias de sus criaturas. Él, de su voluntad, nos hizo nacer para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Cómo estábamos antes de que nos hizo nacer? Muertos. Esclavizados por nuestros delitos y pecados. De su voluntad, porque Él quiso, nos escogió para nacer. ¿Y ser qué? Primicias de sus criaturas. Ahora, yo no me levanté esta mañana y le dije a mi esposa, hay primicias de sus criaturas. Así que no es algo que usamos todos los días. ¿Qué quiere decir esto de ser primicias de sus criaturas? Dios, cuando creó todo lo que conocemos, lo creó sumamente bueno. Pero el pecado cambió todo eso. Cuando Adán y Eva cayeron, eso que era tan bueno se rompió. Y el propósito de Dios es restaurar eso a sí mismo. Lo que Él creó, que vuelva a estar bajo su dominio. Que vuelva a ser algo que en su plenitud le da gloria. Y acá nos dice que por su buena voluntad nos hizo nacer para que seamos primicias de sus criaturas. Esta creación caída, muerta, separada de Dios, Dios la quiere restaurar. Y nosotros, los que hemos creído en el Evangelio, en esa buena noticia de lo que Cristo hizo en la cruz, fue suficiente, total, todo lo necesario, no solo para restaurar mi relación con el Padre de las Luces, el Creador, sino para cambiar esta vida afectada por mi entorno, afectada por mi corazón,
agobiada por hábitos formados en ese estado de muerto espiritual, lo que Cristo hizo en la cruz, sí, puede restaurar y restaura mi relación con Dios, pero también restaura mi vida. Me da buenas dádivas, dones perfectos que hacen que mi vida sea algo que tiene un fin eterno. Primicias de sus criaturas. Jimé, te voy a preguntar una cosa. ¿Cuándo empezaste a aprender el violín? ¿Cuántos años tenías más o menos? Bueno. Bien. Ya sabías algo de música, ¿no es cierto? Ya te gustaba la música. Yo creo que de chiquita tu papá te dio un amor por la música. Ahora, cuando él te dio ese amor por la música, tenías 3 años. Jimé, vas a aprender teoría y solfeo. Así fue, ¿no? No. Te hizo escuchar música buena. No digo que la teoría y el solfeo sean innecesarios. Es bueno. Pero no empezó por ahí. Empezó dándote un amor por la música. Quiero juntar esto con el hecho de ser primicia. ¿Por qué apunta Santiago al hecho de que Dios nos hizo nacer para ser primicias de sus criaturas? Porque Santiago quería darles una visión de a dónde llevaba todo esto. Algún día el Padre Celestial va a reunir todas las cosas bajo Él. Y ustedes son los primeros. Algún día en toda nación y toda tribu van a haber personas, miles y miles de personas, adorando al gran Rey, al Cordero. Ustedes son las primicias, son los primeros, son la muestra de lo que va a venir. Jorge le dio a Jimena la muestra. Algún día vos vas a tocar. Algún día vos vas a poder hacer esta música. Ahora escúchalo, disfrútalo. Él, de su voluntad, nos hizo nacer. Por la palabra de verdad. Santiago se refiere al Evangelio con distintas frases en este pasaje. Y esta es la primera.
la palabra de verdad. Después, en el versículo 21, se refiere al Evangelio como la palabra implantada, la cual puede salvar. En el versículo 25, la palabra, la perfecta ley, la de la libertad. Y después, en el 26, se refiere al ejercicio del Evangelio como religión. Nosotros pensamos en la palabra religión como algo desagradable, algo feo o algo aburrido. Pero acá Santiago lo está usando como el ejercicio, la muestra, el resultado o uno de los resultados del Evangelio. Volviendo, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Si ejercemos, si nos sometemos solamente a una instrucción moral sin el Evangelio, sin una visión de lo que viene, de quién somos en Cristo, de quién es Dios y qué derecho Él tiene sobre mí y qué Él va a hacer conmigo y con este cuerpo. Si nos limitamos a instrucción moral solamente, ¿cuál es el resultado? Dos tipos de personas: sepulcros blanqueados y rebeldes. O nos hacemos o nos rebelamos. Son los dos resultados. Dice en el versículo 19, por esto. ¿Por qué? Lo que dijo antes. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, por el Evangelio, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora se viene a lo práctico, a lo diario. Y acá volvemos al Sermón del Monte. Nos dice por qué y ahora nos dice qué. Nos muestra las cosas que no concuerdan. Si somos primicias de sus criaturas, si estamos siendo restaurados y somos los primeros, la muestra de lo que un día va a ser, entonces estas cosas no van. Tenemos que ser prontos para oír y tardos para hablar. Tardos para airarnos. ¿Por qué? Porque la ira del hombre
no tiene nada que ver con la justicia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Por lo cual, desechando toda inmundicia. Esto de tomar las cosas en nuestras manos, de enojarnos, de decir, yo soy Dios, yo voy a arreglar este problema. Te voy a dar. ¿Qué te crees? No tiene nada que ver con la justicia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Desecharlo. Después de que mi esposa barre la casa por 1 o 2 días, me dice, los zapatos ahí en la puerta. Desechalos. Acá no entran. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre otra vez el Evangelio, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Lo que está diciendo Santiago es, sí, el Evangelio, el hecho de que Cristo murió, de que fuiste por su voluntad hechos nuevos, por lo que Cristo hizo en la cruz, que restaura tu relación con Dios, con el Padre Celestial. Ese hecho es verdad, pero el hecho de que tu vida diaria va a cambiar, tiene que cambiar por el Evangelio. Lo que Cristo hizo en la cruz afecta toda parte de tu vida. Afecta tu lengua. Afecta tu ira. Así que, si sos primicia de su criatura, ojo con la lengua, ojo con la ira, desechalo, porque ¿qué es? Inmundicia, es abundancia de malicia. ¿Y qué debemos hacer? Recibir el Evangelio. El Evangelio cambia todo. Cambia mis actitudes, cambia mi conversación, cambia mis hechos. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar. Cuando salvamos algo, por ejemplo, yo dejo un repuesto en el mostrador, la mesada de la cocina, y me voy y hago otra cosa, pero el repuesto es importante. Kim no sabe lo que es y lo tira a la basura. No pasa seguido eso, pero... Entonces yo vengo, lo veo en la basura y lo saco, lo salvo de que salga a la calle y se lo lleve Cotreco. ¿Se acuerdan que el Padre Celestial solamente da cosas buenas? Cosas completas, cosas que duran.
a través del Evangelio? Todo lo que no surge, de lo que no está afectado por el Evangelio, tiene el fin de muerte. No sirve. Va a la calle. Pero Dios, por su voluntad, no solo nos salvó nuestras almas, sino que salvó nuestras vidas. Nos hizo nacer de nuevo. Afecta todo aspecto de nuestras vidas, el Evangelio. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Se acuerdan del final del Sermón del Monte? Que da la ilustración de los dos constructores. El que oyó la palabra y la hizo, era el que edificó sobre la roca. ¿Qué pasó con su casa? Perduró, ¿cierto? El que oyó la palabra y no la hizo, era como el que edificó sobre la arena. Cuando vino la tormenta, no perduró. La ruina fue grande. Dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Nos da una ilustración. Jesús nos dio una ilustración de los dos constructores. Y acá Santiago nos da una ilustración. Ahora, los espejos en ese tiempo no eran como los de hoy. Así que uno puede entender un poco mejor el hecho de olvidarse de que en la ilustración habla de una persona que se mira en un espejo y después se olvida. Los espejos eran pedazos de metal, de bronce, algo así, medio pulidos, y se veía no muy bien. Así que fácilmente uno se olvidaba de eso. Hoy día, las estadísticas dicen que por lo menos 8 veces al día nos vemos el rostro. Que un promedio de 8 veces al día. Y ahora tenemos los selfies. Así que podemos ver nuestro rostro con Kim, con Jorge, con Ale. Es un poco más difícil olvidar nuestros rostros hoy día. Pero la ilustración esta es de uno en el primer siglo que muy probablemente se olvidaba de su aspecto. Y compara al que va al espejo y después se va y se olvida cómo es, al que es oidor y no hacedor. Pero si alguno, 23, es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era.
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, nuevamente el Evangelio, cuando nos vemos a la luz del Evangelio, la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado. Y no dice por lo que hace, sino que dice en lo que hace. El hacer cosas no nos hace bienaventurados. Pero somos felices, somos completos, somos alegres, estamos satisfechos, somos bienaventurados en lo que hacemos. Porque lo hacemos a la luz de la perfecta ley, del Evangelio, que da libertad. Versículo 26. Si alguno se cree religioso, y esto, como dije, no es una mala palabra, sino esto también se refiere al Evangelio, al efecto del Evangelio. Si uno está viviendo ese Evangelio, si el Evangelio lo está cambiando a uno, lo está conformando a la imagen de Cristo, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y después nos dice, ¿qué es la religión pura? ¿Cuál es esa fe, ese evangelio que realmente ha cambiado a una persona? La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El Evangelio afecta nuestras vidas. Da el ejemplo de huérfanos y viudas, porque son dos partes de la población que no te pueden dar nada en retorno. La religión pura, el Evangelio ha cambiado tu vida. Cuando lo haces, lo haces porque el Evangelio te ha cambiado. No porque recibís algo. No porque te podés ganar algo. No porque te vas a sentir más acepto ante Dios. No porque te hace sentir bien. No porque me están mirando. No porque es lo que todos hacen. Sino porque Dios te ha cambiado. Porque estás en relación con Dios a través de su Hijo, a través del Evangelio. Y porque Él va cambiando cosas en tu vida. Es un proceso.
Pero lo que está diciendo Santiago es que la característica del que hace y no oye solamente es que su vida es diferente. Su vida está cambiando, está caracterizada por otra cosa. No está caracterizada por lo de antes. Yo miro acá y todos los que veo estamos expuestos al Evangelio, por lo menos una vez por semana. Así que ninguno acá está fuera del grupo de oidores. Pero todos tenemos que responder al Evangelio. ¿Por qué no cerramos los ojos? A mí me ayuda a enfocarme, el cerrar los ojos. Y no mirar al que está al lado, pensar en esto, pensar en lo otro. Cerremos los ojos. La primera pregunta es, ¿soy un cristiano? Si bien oigo el Evangelio, tal vez todas las semanas, tal vez más, pero he sometido mi vida a esto. Reconozco que Dios me rescató. Reconozco que Jesús es mi Rey. Reconozco de que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Él. Lo que viene de mí es para mi gloria nomás. He puesto mi confianza totalmente en lo que Jesús hizo en la cruz por mí. Si dijiste que no a esa pregunta, ¿por qué? Tal vez hoy te está llamando. Si dijiste que sí, ¿qué caracteriza tu vida? Los que te ven a diario, ven que sos diferente. ¿Saben que sos diferente? ¿O te caracteriza una actitud de ira, de enojo, que se demuestra en tu habla, en tus contestaciones? ¿Qué caracteriza tu vida? ¿Es posible que como algunos en estas iglesias a las cuales escribió Santiago, es posible de que estés autoengañado? ¿De que porque oís la palabra todos los domingos, crees que sos su hijo? Si no estás engañado, si sabes que sos su hijo, y hay partes de tu vida que estás obrando en tu
propia fuerza, en el cual el Evangelio no ha afectado tu vida. Este es el momento para decir, Dios, yo no puedo. Necesito la victoria. Necesito que me des la victoria sobre esto. Porque reconozco que en la cruz pagaste por todo esto y yo quiero la victoria. El Evangelio afecta todo. El Evangelio me dio una relación con Dios, pero también me va cambiando, me va conformando a su Hijo. Es siempre difícil en un grupo así, uno tiene que confiar que el Espíritu Santo haga su obra, porque al que está, que es realmente su Hijo, y que está siendo cambiado. No quiero que estas palabras sean para desanimarlos, sino para animarlos. De que en Cristo, en el Evangelio, Dios nos cambia. Por otra parte, si no sos hijo de Dios, quiero que lo que dije hoy te moleste. Quiero que su palabra haga ver que estás realmente autoengañado. Que crees que porque haces ciertas cosas sos hijo de Dios. Has nacido de arriba. Por algunas cosas externas. Así que Dios haga eso. Que Dios haga su obra en cada uno de nosotros. Esta mañana vamos a celebrar la Cena del Señor. Lo cual es un recordatorio de lo central del Evangelio. Lo que hacemos acá es participar en una forma muy táctil, muy sensoria. Del cuadro del Evangelio. Como dijo Santiago, el Evangelio es muy participatorio. No solo hay que oír, sino hay que hacer. El Evangelio es algo personal. Dios, por su voluntad, nos hizo nacer. Por su obra en la cruz, donde Jesús dio su cuerpo, Jesús derramó su sangre. Nosotros, en este
este servicio, este momento, estamos diciendo, yo participo de eso. Lo que Cristo hizo, lo hizo por mí. Lo que Cristo derramó, lo derramó por mí. Lo que Cristo hizo en la cruz afecta mi vida entera. Y Jesús en esa noche tomó el pan después de que habían cenado y se lo dio a los discípulos y les dijo, tomad, comed, haced esto en memoria de mí. Les dijo, si quieren beneficiarse de esto, tienen que participar. No era el hecho de comer el pan, eso no hacía nada. Era el hecho de que Cristo iba a morir por ellos, por cada uno de ellos. Y si ellos no personalmente participaban de eso, no les valía de nada. Ahora, en todo grupo hay distintas personas. En todo grupo hay personas engañadas. Y hay personas que realmente están confiando en el Evangelio. En este grupo hay personas que han tomado un compromiso con este cuerpo. En membresía, digamos. Y si están caminando con el Señor, si realmente están dejando que el Evangelio trabaje en sus vidas, por supuesto, coman. Hay otros que saben que no son hijos de Dios, que no están participando. No participen. Dejen que pase. Y hay otros que sí están caminando con el Señor, tal vez no han tomado ese compromiso de ser parte de este cuerpo en una forma formal, pero sí son hijos de Dios, sí saben que el Evangelio los está transformando. Coman. Vamos a hacer algo un poco diferente hoy, porque yo quiero que ustedes tengan la libertad de decir, no, esto lo voy a pasar sin comer. Voy a empezar acá con Jorge y lo vamos a pasar así. Vos se lo vas a pasar a Vero. Si delante de Dios deben comer, por favor, háganlo. Y si delante de Dios no deben comer, no lo hagan. ¿Mm? Rodolfo, ¿podrías dar gracias? Padre del cielo, te doy gracias por tu mensaje tan claro, Señor. Y te pido fuerzas porque si bien es muy claro, a veces es difícil de llevar a la práctica. Te pido que en este momento en el cual estamos recordando tu muerte, Señor,
a través de este pan que simboliza tu cuerpo, nos ayudes a tomar conciencia de esto, de este paso que hemos dado, de lo que implica, Señor, seguir. Te doy gracias, Señor, porque siendo nada, nos has salvado y rescatado. Gracias porque nos da esperanza, porque nos hace dichosos y bienaventurados. Bendice cada una de la vida que está aquí, Señor, y bendice, Señor, este símbolo, Señor, y la conciencia que tengamos de él. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y Jesús, del mismo modo, así tomó el pan, lo partió y se lo dio. Hacer esto en memoria de él. Del mismo modo tomó el símbolo de su sangre. Se lo dio a sus discípulos para que participaran en eso. El Evangelio es algo participatorio. Si no tomamos de lo que Cristo nos da, no nos beneficia. La magia no está en el jugo. El cambio está en la realidad. La realidad de que lo que Cristo hizo por mí y por ti. Me limpia del pecado. Me quita el pecado. Y me hace acepto ante el Dios Santo. Salmo 34. Vamos a practicar eso un poquito. ¿Qué dice la primera frase? Los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿Quiénes son los justos? ¿Hay alguien que en su persona es justo? ¿Por su propia cuenta es justo? No. Esto, lo que Cristo hizo por mí, cuando yo participo de eso, me hace justo. Y los ojos de Jehová están sobre mí. ¿Cuál es la segunda frase? Y sus oídos atentos a la voz de Dios. ¿A quién escucha Dios? Al que es justo, al que ha participado de lo que Cristo hizo por él. Vamos a hacer lo mismo con él. De la misma manera, Jesús le dio este símbolo a sus discípulos. Tomadlo todo. Queremos disfrutar de todo lo que Él nos dio en la cruz, en memoria de mí. Oremos. Padre, estamos tan agradecidos por lo que tú nos das, por tu voluntad, porque tú nos hiciste nacer y nos das todo don perfecto y toda buena dádiva. Y todo esto fue posible por lo que celebramos recién,
por tu obra en la cruz, completa, suficiente, la cual, si participamos de ella, nos hace justos. Qué cosa incomprensible de que yo, pecador, caído, pueda ser justo ante el Creador perfecto del universo. ¡Qué maravilla! Gracias, Padre. Gracias por lo que celebramos. Gracias por tu palabra. Que el Evangelio esta semana vaya tocando, examinando y cambiando cada parte de nuestra vida. Que sea notable que Jesús es mi Rey. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús.